Continuamos entonces con las patologías del adulto. Las causas de delirio pueden ser muchas, como las que están aquí: infección, isquemia, hipoxemia, trastornos metabólicos. Lo más frecuente en los adultos, sobre todo los que están hospitalizados, son infecciones o hipoxemia o trastornos metabólicos. El delirio persiste en hasta el 25% de los pacientes y está asociado con peores resultados clínicos, es decir, una vez que la causa ya no está presente, siguen con delirio. Los factores de riesgo son innumerables, son los que están ahí, es más frecuente en sexo masculino. La fractura de cadera suele ser un factor desencante muy importante, igual que la fiebre o la hipotermia. La malnutrición, la polifarmacia es una cosa que hay que buscar muy intensamente, y sobre todo los medicamentos psicoactivos, el deterioro sensorial, la depresión y el alcoholismo. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos más importantes? Constatación de episodios de delirio. El paciente está eh, confundiendo cosas, digamos, él en vez de pensar que está en un hospital, puede pensar que está en un regimiento, en fin. Se pueden usar instrumentos de evaluación, hay algunos que los vamos a ver después en algún ejercicio, y es importante revisar los medicamentos que está tomando el paciente y revisar si ha habido una interrupción brusca de algún medicamento, como por ejemplo hipnótico y sedante, anticolinérgicos, benzodiazepinas o opioides antihistamínicos. Estos medicamentos es importante idealmente que los pacientes no lo tomen, pero si los están tomando hay que interrumpirlos en forma lenta, no brusca, porque si se interrumpen de forma brusca pueden desencadenar un delirio. El laboratorio, bueno, en general hay que tratar de encontrar alguna causa que pueda estar provocando el delirio, y para eso son importantes el hemograma, nitrógeno ureico, creatinina, electrolitos séricos para descartar que no haya una alteración electrolítica, glicemia, el trastorno metabólico es muy importante, igual que la calcemia y la albuminemia, pruebas hepáticas. El paciente podría en realidad tener un problema de mala detoxicación hepática. Orina completa, podría ser que el paciente tuviera una infección urinaria. Un electrocardiograma para descartar una cardiopatía coronaria. ¿Cómo se previene el delirio? Idealmente con mejoras cognitivas, incluir a los pacientes en actividades sociales, evitar que estén muy aislados, tratar de reorientarlos frecuentemente, diciéndoles: miren, estamos en tal día, en tal fecha, llevar esto con ciertas fechas conocidas a los pacientes. eh, Asegurarse que los pacientes duerman una cantidad adecuada de horas, no menos de 6, idealmente unas 7, 8. Descartar problemas de la visión, los pacientes dejan de ver y se empiezan a aislar, o también alteraciones de la audición, y ver que los pacientes tengan una hidratación adecuada. Los pacientes mayores, especialmente aquellos mayores de 75 años, 80 años, de repente dejan de tomar agua, no les gusta, qué sé yo, y se van deshidratando. En cuanto al tratamiento, bueno, es dar seguridad y reorientación. Hay que tratar las causas subyacentes, si hay una infección, un trastorno metabólico, corregirlo. Eliminación de medicamentos innecesarios. Vuelvo a insistir aquí, las benzodiazepinas, idealmente los pacientes no deberían tomarlas. Evitar catéteres permanentes y medidas de contención. Los catéteres permanentes son fuente de infección y las medidas de contención los alteran. Y si hay un delirio muy hiperactivo y el paciente intenta irse de la casa o qué sé yo, a veces es importante usar algún tipo de tranquilizantes, pero ahí hay que preferir los agentes antipsicóticos, los neurolépticos, antes de las benzodiazepinas, y el haloperidol es una buena alternativa, 0,5 a 1 miligramo oral 1 o 2 veces al día. El haloperidol tiene el inconveniente que produce signos extrapyramidales muy importantes, o si no, alguno de los nuevos neurolépticos como la quetiapina, y evitar benzodiazepina. Eh, Otro cuadro también importante es la inmovilidad. Las limitaciones a la movilidad son comunes en pacientes adultos mayores, porque muchas veces ya no tienen fuerza muscular y pasan sentados en un sillón y qué sé yo. Esto aumenta las tasas de hospitalización, discapacidad y morbilidad. En esta pandemia esta cosa ha aumentado mucho, el tema de la inmovilidad. El reposo en cama asociado a hospitalización es un precipitante común de inmovilidad y declinación funcional, por eso que hay que evitar las hospitalizaciones. Y los peligros de reposo en cama en adultos mayores son múltiples, serios, rápidos en desarrollarse y lentos en revertir. Los pacientes se atrofian rápidamente, pero después es muy difícil que recuperen esa fuerza muscular. Eh, ¿Por qué es tan complicado esto de la inmovilidad? Porque a los pocos días de estar confinados en cama se produce decondicionamiento del sistema cardiovascular.
Hay cambios en fluidos, hay disminución del gasto cardíaco, hay disminución de la captación de oxígeno, hay aumento del ritmo cardíaco de reposo y en hipotensión postural. Hay disminución de la fuerza muscular, se pueden producir úlceras de presión o escaras y pueden producirse trombosis venosas profundas en las extremidades y embolías pulmonares. Por lo tanto, hay que promover la actividad física. Imagínense lo que ha sucedido, muchos adultos mayores que han estado en cuarentena y por lo tanto no vayan a salir a la calle. Esto se ha agravado entonces el tema de la inmovilidad estos meses. Hay que promover la actividad física, hay que tener protocolos para pacientes hospitalizados que no estén todo el día en cama, sino que levantarlos y hacerlos caminar. Y si la inmovilización no puede ser evitada, hay que reducir todos los riesgos asociados a ella, como los que están expuestos aquí. Otro tema del cual hay que poner mucha atención son las caídas y las alteraciones del equilibrio y de la marcha. Aproximadamente un tercio de las personas mayores de 65 años se caen cada año y la frecuencia de las caídas aumenta con la edad. Y aproximadamente el 10% de las caídas resultan en lesiones serias, como fracturas, lesiones de tejidos blandos y lesiones cerebrales traumáticas. Los pacientes se fracturan, hacen fractura de cole o fractura de cadera, muy serio. Las complicaciones de las caídas son una causa que lleva a la muerte en personas mayores, en adultos mayores, digamos, y las fracturas de cadera son un precursor común de discapacidad funcional, ubicación en casa de reposo y muerte. ¿Cómo se hace la evaluación? Una presión arterial y pulso. Es importante hacer un examen cardíaco, evaluación de fuerza, evaluación de rango de movimiento, evaluación cognitiva, evaluación de la propiocepción y examen de los pies y del calzado. Muchas veces las caídas son porque los pacientes tienen un calzado en malas condiciones y se tropiezan. Para ver el test de marcha, y que también en forma del test de equilibrio se usa el test de pararse e ir, que en inglés es Up and Go Test, y al paciente se le indica pararse desde una posición sentada sin el uso de las manos, caminar 10 pasos, dar la vuelta y volverse a sentar. Si esa acción se hace en menos de 10 segundos, normal. Si se hace en mayor de 30 segundos, necesitan asistencia con muchas de las tareas de movilizarse. Y entre 10 y 30 segundos varían con respecto a equilibrio, balance y función. O sea, en menos de 10 segundos, normal. Mayor de 30 segundos es anormal. Y entre 10 y 30 segundos habría que ver con más detalle cómo está el equilibrio y el balance y función de la marcha. Aquí también se ven, es importante las alteraciones en el modo de andar, y es una cosa que uno debe evaluar, incapacidad de pararse sin el uso de las manos, eso denota disminución de la fuerza muscular, inestabilidad al pararse, tambalearse con los ojos cerrados, eso también es importante, y que el paciente camine con pasos cortos, o que tenga simetría al caminar o que se vaya desviando hacia un lado, andar con una base ancha indica un problema del equilibrio, o que camine con las rodillas flectadas o andar muy despacio. Eh, y en cuanto a las caídas, una caída puede ser la manifestación clínica de un problema oculto, tal como neumonía o infarto agudo del miocardio, pero en general una caída es debido a la interacción entre un paciente dañado y un ambiente riesgoso. Por eso que aquí el ambiente hay que verlo con mucho cuidado. Una caída en un paciente dañoso raramente es debida a una única causa y las intervenciones efectivas implican una evaluación muy exhaustiva de los déficits intrínsecos del paciente, la actividad que realizaba al momento de la caída y los obstáculos ambientales. O sea, los pacientes deben, en las casas de los pacientes hay que evitar los desniveles, ojalá no hayan escaleras, ese tipo de cosas. Los factores de riesgo en las caídas son la hipotensión postural, que se puede diagnosticar como una caída de 20 miligramos, la presión sistólica o una presión arterial, o una caída en la presión sistólica, perdón, o una presión sistólica menor de 90 miligramos, y esto se ve cuando los pacientes se ponen de pie en forma menos brusca. El uso de agentes hipnóticos sedativos o benzodiazepinas, las benzodiazepinas, peligros ambientales, como les decía, escalones, escaleras, desniveles, son fatales. Discapacidad al trasladarse en el balance y debilidad en la fuerza muscular de piernas o brazos o alteración en el rango de movimiento de las extremidades. Las complicaciones son fracturas, muñecas, caderas, vértebras, alta tasa de mortalidad, como se ven las fracturas de cadera, miedo a caerse de nuevo, lo que hace que el paciente se inmovilice, o si se ha golpeado la cabeza puede tener un hematoma subdural crónico, por lo tanto eso hay que explorarlo y descartarlo, incapacidad de pararse después de una caída. Muchos ancianos que ahora viven solos, de repente se levantan en la noche, se desorientan, se caen y
no pueden pararse y quedan toda la noche botados y eso finalmente después los encuentran helados y puede eso producir causa de una neumonía. ¿Cómo se previene y se trata esto? Bueno, hay que tratar todas las condiciones contribuyentes, minimizar los peligros ambientales, eliminar medicación innecesaria, entrenamiento en fuerza, balance y marcha, screening y entrenamiento de osteoporosis, especialmente en las mujeres, y cuando los pacientes tienen una base ancha o tienen disminución de la fuerza o se ve un andar muy tambaleante, hay que poner dispositivos de asistencia como andadores, bastones, que están contemplados en el auge, así que el auge los financia estas cosas. Y si los pacientes tienen alteración de la vista, como por ejemplo catarata, operar. Y bueno, eso es lo que queríamos comentarles en relación a las patologías del anciano. Esta es una primera parte. En una segunda sesión vamos a ver las patologías que restan. Muchas gracias.